Bueno, vamos a simular dos circuitos de corriente alterna, un circuito RC serie y un circuito RL paralelo. Vamos a utilizar el programa Solvelec, que es un software libre que es básico para el estudio de los circuitos eléctricos. Aquí se ha diseñado un circuito RC serie con su fuente de voltaje alterna. Observen la ondita que hay acá, que significa que alterna, el amperímetro, 2 voltímetros, la resistencia y el condensador. La resistencia se le ha dado un valor de 2.2K y el condensador de 1 microfaradio. Este icono tiene que estar en corriente alterna. Recuerden que puede estar este icono en corriente alterna o en corriente directa o corriente continua. Entonces, después de que se realice el circuito, le damos solución y obtenemos el resultado de la corriente del circuito y de la fase en este caso es de I1. Fíjense que esa fase nos da de 50.3 grados, es la diferencia de fase entre la corriente I1 y el voltaje E1. Si nosotros queremos visualizar la señal, le damos a este icono osciloscopio y obtenemos esta señal. Ahí obtenemos E1 que es la señal de entrada, I1, aquí está I1 que es la corriente del circuito, la corriente roja y la corriente es azul, y el voltaje es rojo. Si nosotros observamos aquí la fase, nos damos cuenta que arranca primero la azul que la roja. Quiere decir que la corriente en un circuito RC serie está adelantada con respecto al voltaje. Por eso en la transparencia anterior nos dio el simulador que la fase era positiva. Vamos a realizar ahorita un circuito RL serie. Entonces colocamos aquí una bobina de 500 milihenrios, hacemos el circuito, le damos solution y obtenemos su corriente, en este caso 27,3 miliamperios, y el ángulo de fase de la corriente con respecto a su voltaje. Mire que en un circuito R la corriente tiene una fase negativa. Si queremos visualizar las señales, pues le damos otra vez un osciloscopio y obtenemos estas señales. En este caso obtuvimos 3 señales: el voltaje, la corriente y U1 que está aquí, que es el voltaje en la resistencia, que es el de color verde. Miren que si la corriente, que es azul, y el voltaje en la resistencia, que es verde, los puntos de corte de partida y aquí este punto de corte de llegada están en la misma posición. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje en una resistencia y la corriente están en fase. Diferente en la corriente con el voltaje, porque mire, si aquí miramos la roja, que es el voltaje, y la corriente, que es la azul, observamos que el que está adelantado aquí es el voltaje. O sea que la corriente está atrasada con respecto al voltaje. Por eso en la transparencia anterior nos dio que la fase era negativa. Bueno, eso era lo que quería explicarles un poco. Muchas gracias.